¿Puede un eco resonar en un espacio vacío? Para Javier Vidal, arquitecto valenciano de 52 años, la respuesta era un sí rotundo y doloroso. Su apartamento, un santuario de diseño minimalista colgado sobre el antiguo cauce del Turia, con sus paredes blancas, muebles de líneas puras y vistas panorámicas a la ciudad de las artes y las ciencias, era un reflejo de su éxito profesional. Impecable, admirado, pero habitado por un silencio que gritaba la ausencia de Clara. Habían pasado 3 años. 1095 días desde que la risa de su esposa se había extinguido, llevándose consigo la banda sonora de su vida y dejando solo el eco persistente de lo que fue. Javier era un hombre de control. Controlaba los ángulos, las luces, los materiales. Transformaba visiones en estructuras tangibles, edificios que se alzaban como hitos en el paisaje urbano. Pero el control sobre su propia existencia se le había escapado de las manos, escurridizo como la arena. Se refugiaba en el trabajo, en jornadas interminables que comenzaban antes del amanecer y terminaban bien entrada la noche, cuando la ciudad se vestía de luces artificiales. Su estudio, con la gran mesa de dibujo, los monitores parpadeantes y el olor a café y papel, era su búnker. Afuera, Valencia bullía, pero dentro solo existían los planos, las maquetas y los recuerdos. Los fines de semana eran tortuosos. El viernes por la tarde, mientras sus colegas hacían planes, Javier sentía una punzada de pánico. Se encontraba a menudo asistiendo a eventos profesionales, una copa de vino en la mano, rodeado de conversaciones animadas, pero sintiéndose invisible, un espectro en su propio mundo. Sonreía, asentía, pero sus ojos, protegidos tras unas gafas de diseño que no lograban ocultar su melancolía, buscaban una salida. Se retiraba pronto, volviendo a la perfección silenciosa de su apartamento, donde cada objeto le recordaba a Clara: el jarrón que ella eligió, el libro que dejó a medio leer, su perfume, que él juraba percibir aún en el aire. Marta, su socia y ancla a la realidad, lo observaba con creciente preocupación. Llevaban 20 años trabajando juntos. Ella conocía sus fortalezas y ahora su profunda vulnerabilidad. Sus almuerzos en el bullicioso mercado central o en alguna terraza soleada del Carmen eran el único respiro social de Javier. «Javi, no puedes seguir así», le dijo un día mientras removía su café con leche. «Te estás consumiendo. Clara no querría verte así». «Lo sé, Marta, de verdad que lo sé», respondió él, su voz apenas un susurro. «Pero cada vez que intento salir, conocer a alguien, es como si la estuviera traicionando. Y además, ¿quién querría estar con un hombre de mi edad, cargado de fantasmas?» «Muchísima gente», replicó Marta con su energía habitual. «Eres inteligente, atractivo, exitoso y viudo, no un leproso. Pero tienes que dar el primer paso. El mundo ha cambiado, Javi. Ya nadie liga en los bares como antes. ¿Por qué no pruebas una de esas aplicaciones de citas? Las hay serias, para gente de nuestro perfil. Se llama Conexión Selecta, creo. Mi prima conoció a su actual marido ahí». Javier se rió, una risa amarga. «¿Yo? ¿En una app de citas? ¿Eligiendo gente como si fuera un catálogo de azulejos? No, gracias». Pero la idea, a pesar de su rechazo inicial, se quedó flotando en su mente. Esa noche el silencio del apartamento pareció más denso que nunca. Se sirvió una copa de Ribera del Duero, contempló las luces de la ciudad y se preguntó si Marta tendría razón. ¿Estaba condenado a esta soledad autoimpuesta? Con un suspiro que mezclaba resignación y una chispa de curiosidad, abrió su portátil. Tecleó Conexión Selecta. La interfaz era elegante, prometedora. Dudó. ¿Qué foto poner? Una sonriendo, parecería falso. Una seria, parecería un amargado. Optó por una foto de un viaje reciente a Bilbao, con el Guggenheim de fondo, una imagen que lo mostraba profesional pero accesible. La biografía fue un desafío. ¿Cómo resumir una vida en 200 palabras? Se limitó a lo básico. Arquitecto valenciano, apasionado por el arte, la buena conversación y los paseos junto al mar, buscando una conexión genuina. Lo envió, sintiendo una mezcla de ridículo y una absurda, casi infantil, esperanza. Los primeros días fueron desalentadores. Mensajes genéricos, perfiles que parecían escaparates, conversaciones que morían antes de empezar. Justo cuando estaba a punto de rendirse, llegó. El mensaje de Isabela. La foto era magnética. Una mujer de rostro sereno, ojos profundos y una sonrisa cálida, con el Ponte Vecchio de Florencia como telón de fondo. Parecía emanar una mezcla de inteligencia y sensibilidad, pero fue el texto lo que lo detuvo en seco. «Admiro tu ojo para la línea, Javier. Ese amor por Calatrava se intuye hasta en tu perfil.
¿Puede la arquitectura ser un reflejo del alma? He paseado 1000 veces por la ciudad de las artes, soñando con quién la ideó. Era diferente, no era un cumplido vacío, era una observación perspicaz, una pregunta que resonaba con sus propias inquietudes. Respondió con cautela, pero pronto la conversación fluyó con una naturalidad asombrosa. Hablaron de arquitectura, por supuesto. Ella parecía conocer su trabajo, lo cual lo halagó, pero también de música clásica, de cine italiano, de la nostalgia por la luz del Mediterráneo. Isabella era valenciana, como él, pero las circunstancias de la vida la habían llevado a Florencia, donde cuidaba de una tía mayor y enferma, la única familia que le quedaba. Era pintora aficionada, le confió, y encontraba en el arte un refugio, al igual que él en la arquitectura. Pronto, sus interacciones migraron de la aplicación a una plataforma de mensajería más personal. Los buenos días de Isabella eran poemas en miniatura, sus buenas noches, susurros virtuales que acunaban a Javier. Las llamadas de voz se volvieron diarias. Su voz melodiosa, con ese deje italiano que él encontraba irresistible, era el último que escuchaba antes de dormir y lo primero que anhelaba al despertar. Le contó sobre Clara, sobre su dolor, sobre su vacío. Isabella escuchaba con una empatía que parecía casi sobrenatural. Lo entendía, lo validaba, lo hacía sentir, por primera vez en años, que no estaba solo, que alguien en el mundo vibraba en su misma frecuencia. Javier empezó a cambiar. En el estudio tarareaba, sonreía a sus colegas. Marta lo miraba con una mezcla de alegría y una incipiente, casi imperceptible alarma. «Estás radiante, Javi. Cuéntamelo todo sobre esa misteriosa italiana». Él le hablaba de Isabella con fervor, de su inteligencia, su sensibilidad, sus planes de volver a Valencia pronto, en cuanto la salud de su tía lo permitiera. Incluso fantaseaban con abrir juntos un pequeño estudio que combinara arquitectura y arte. «Suena maravilloso, Javi», decía Marta, tratando de sonar entusiasta. «Pero, ¿cuándo la vas a ver? ¿Habéis hecho videollamada?» «Aún no», admitía Javier con una ligera incomodidad. «La conexión en su casa es un desastre y la tía es muy delicada, ya sabes. Pero no importa, es como si la conociera de toda la vida. La siento aquí», decía, golpeándose suavemente el pecho. Intentaron una videollamada una vez. Él la propuso. Isabella aceptó, emocionada, pero justo cuando iba a conectar, la llamada se cortó. «Ay, mi amor», escribió ella al instante. «Esta Wi-Fi es una tortura. Se ha caído justo ahora. ¡Qué rabia! Tenía tantas ganas de verte. Mañana lo intentamos de nuevo sin falta». Pero mañana siempre traía una nueva excusa plausible. Javier, sumido en la euforia del enamoramiento, las aceptaba todas. El idilio virtual alcanzó su apogeo. Javier se sentía un adolescente. Compraba regalos que imaginaba entregarle, planeaba fines de semana románticos, incluso empezó a mirar apartamentos más grandes. Por si acaso. Fue entonces cuando la primera sombra apareció en su paraíso digital. Una noche Isabella lo llamó llorando. Su tía había sufrido una caída, se había roto la cadera. Necesitaba una operación urgente y aunque tenían seguro, había unos copagos y unos gastos imprevistos que ella, con sus escasos ahorros de artista, no podía afrontar. Eran 2000 euros. «Me muero de vergüenza, Javier», sollozaba. «Eres lo último que querría involucrar en mis problemas, pero no tengo a nadie más. Estoy tan sola aquí». El cerebro de Javier encendió una tímida luz roja. ¿Pedir dinero a alguien que no conoces en persona? Pero la voz de Isabella, quebrada por el dolor, y la imagen mental de ella, sola y desesperada en Florencia, apagaron cualquier atisbo de duda. «No te preocupes, Isabella. Por supuesto que te ayudo. Somos un equipo, ¿no?» Hizo la transferencia esa misma noche, sintiéndose un caballero andante, su protector. El alivio y la gratitud de Isabella fueron abrumadores. Pero la caja de Pandora se había abierto. Unas semanas después surgió un problema inesperado con la herencia de la tía, unos impuestos que había que pagar para liberar unos fondos. Eran 5000 euros. Luego una oportunidad única para comprar material de pintura a un precio increíble, pero había que decidirse ya. 3000 euros. Y siempre la promesa recurrente: «En cuanto venda el apartamento de la tía, te lo devolveré todo con intereses, mi amor, y por fin podremos estar juntos». Javier empezó a desviar fondos de su cuenta de empresa. Vendió unas acciones que guardaba para su jubilación. Empezó a mentirle a Marta, inventando excusas sobre inversiones o gastos imprevistos. Se sentía cada vez más atrapado, pero la idea de perder a Isabella era aún más aterradora. Marta no era tonta.
Veía las ojeras de Javier, su nerviosismo, su evasividad. Un día lo arrinconó en la oficina. «Javi, sé sincera conmigo. ¿Le estás dando dinero a esa mujer?» Javier se puso a la defensiva. «Eso no es asunto tuyo, Marta». «Claro que es asunto mío cuando veo a mi mejor amigo y socio actuar como un idiota», replicó ella, su voz temblando de preocupación. «He buscado en Internet. Hay miles de historias como la tuya. Son estafas, Javi. Despierta». Le mostró su tablet, con artículos sobre catfishing, testimonios de víctimas. Javier miró la pantalla, pero no vio. «Tú no la conoces. Lo nuestro es diferente, es real. Solo tienes envidia porque yo he encontrado a alguien y tú no». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. La mirada herida de Marta fue como una bofetada. La brecha entre ellos se hizo más profunda. Javier se encerró aún más en su burbuja con Isabella, pero las dudas, como termitas, empezaban a roer la estructura de su confianza. Una vez Isabella le describió un paseo por el Lungarno, pero mencionó un detalle, una fuente específica, que Javier sabía que estaba en la Piazza Navona de Roma, no en Florencia. Cuando se lo señaló con delicadeza, ella se rió. «¡Ay, mi cabeza! Con tanto estrés mezclo mis viajes». Otra vez, durante una llamada, él le preguntó por el cuadro que estaba pintando, uno que ella le había descrito con pasión días antes. Isabella vaciló, como si no recordara de qué le hablaba. Pequeños deslices, fácilmente justificables, pero que se iban sumando. La noche decisiva. Javier no pudo más. La incertidumbre lo estaba devorando. Con el corazón latiendo desbocado, le dijo a Isabella que tenía una sorpresa, que había reservado un billete para ir a Florencia a verla el próximo fin de semana. Esperaba una explosión de alegría. En cambio, hubo un silencio helado, seguido de una avalancha de excusas. La tía estaba muy delicada, no era buen momento. La casa era un caos, no quería que la viera así. La negativa fue tan vehement, tan extraña, que la última defensa de Javier se derrumbó. Colgó el teléfono y con una sensación de vértigo abrió el portátil. Ya no buscó Florencia ni arte renacentista, buscó Isabella más estafa más Florencia. Nada. Luego probó una búsqueda inversa con las fotos que ella le había enviado. Durante horas rastreó la web, su mente analítica finalmente tomando el control, y entonces la encontró. La mujer de la foto. No era Isabella. Era Anke, una bloguera alemana de viajes, sonriendo desde su cuenta de Instagram, con miles de seguidores, posando en Berlín, en París, en Roma, pero nunca en Florencia. El mundo de Javier se hizo añicos. Cada mensaje, cada llamada, cada promesa, cada te amo, era una mentira. Un guión cuidadosamente elaborado por alguien. ¿Quién? ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿Un grupo? La náusea lo invadió. Había sido un títere, un cajero automático con corazón. La vergüenza era tan intensa que casi lo ahogaba. A la mañana siguiente, Javier Vidal, el arquitecto de prestigio, el hombre que construía sueños para otros, entró en la comisaría de la calle Bailén con el aspecto de un hombre cuyas propias ruinas lo habían sepultado. Su voz, al relatar su historia a la inspectora Elena Ramos, era monótona, desprovista de emoción, como si hablara de otra persona. Elena Ramos lo escuchó todo. Miró las fotos, los mensajes, las pruebas de las transferencias. Su rostro permaneció impasible, pero en sus ojos había un destello de compasión cansada. Había oído esa historia, con diferentes nombres y escenarios, docenas, cientos de veces. «Señor Vidal, lamento profundamente lo que le ha ocurrido», dijo, su voz firme pero suave. «Es un caso clásico. Usan perfiles falsos, técnicas de manipulación muy sofisticadas, son muy difíciles de rastrear». Empezó a trabajar. En minutos confirmó lo que Javier ya sabía. La foto era robada. Buscó patrones. Este modus operandi, el tipo de lenguaje, las excusas. Me recuerda a un grupo que llamamos los poetas. Son muy buenos. Suelen operar desde el extranjero, usando múltiples capas para ocultar su ubicación y el dinero. Le mostró a Javier otros casos anónimos. Un viudo de Madrid que había perdido 100.000 euros creyendo que ayudaba a una doctora en Siria. Una joven abogada de Barcelona engañada por un supuesto soldado estadounidense en Afganistán. No está solo, señor Vidal. Le puede pasar a cualquiera. Explotan nuestra necesidad más básica, la de ser queridos. La impotencia amenazó con aplastar a Javier. Entonces, ¿no se puede hacer nada? Simplemente se salen con la suya. Elena lo miró fijamente. Rara vez. Pero a veces tenemos una oportunidad si actúan con demasiada confianza. Usted dice que le pidió 15.000 euros para el billete. Es una suma alta.
Podríamos intentar que haga la transferencia, pero a una cuenta que podamos monitorizar. No le garantizo nada, pero es nuestra mejor baza para al menos identificar parte de su red y quizás evitar que sigan. ¿Se siente con fuerzas para hacerlo? Javier pensó en la voz cálida, en las mentiras, en su corazón roto. Pensó en los otros rostros anónimos de las carpetas de Elena. Sintió una oleada de rabia fría. Sí, inspectora, estoy listo. El montaje del clímax fue tenso. Javier, en el despacho de Elena, con un técnico informático a su lado, se preparó para la llamada final. Su guión, arrepentido, crédulo, desesperado por verla. ¿Isabella? Soy yo. Perdona por lo de ayer, fui un idiota al desconfiar. He pensado, y quiero que vengas. He conseguido los 15.000 euros. Dime por favor cómo te los envío ya mismo. La voz de Isabella, al otro lado, era pura miel. Oh, Javier, mi amor, sabía que me entenderías. Eres el hombre más maravilloso del mundo. Te mando ahora mismo los datos de una cuenta segura, de un amigo de confianza aquí. Es más rápido para tener el dinero hoy mismo. Los datos llegaron. Javier, con las manos temblando, inició la transferencia bajo la atenta mirada del técnico. Hecho, dijo, con la voz ahogada. Te amo, Javier. Pronto, muy pronto estaremos juntos. Te llamo desde el aeropuerto. La llamada se cortó. El técnico maldijo entre dientes. Se ha ido. Múltiples saltos. Ha terminado en una cartera de cripto en menos de 2 minutos. Imposible. Son profesionales. Javier cerró los ojos. No había victoria, solo el sabor amargo de la verdad. Isabella nunca había existido. Los meses que siguieron fueron un desierto. Javier confesó todo a Marta. Ella no dijo, te lo advertí. Solo lo abrazó y se quedó a su lado, ayudándole a recoger los pedazos. Él empezó terapia. Aprendió sobre la manipulación, sobre su propia vulnerabilidad, sobre el duelo no resuelto por Clara, que lo había dejado tan expuesto. Colaboró activamente con Elena. Su testimonio detallado, las IP parciales que lograron capturar, los números de teléfono ayudaron a la policía a emitir alertas internacionales y a desmantelar varios perfiles falsos. No atraparon a el artista, pero salvaron a otros. Y eso para Javier fue una forma de redención. Un año después, Javier paseaba por el jardín del Turia. El sol de la tarde doraba las fachadas de Valencia. Se detuvo frente al Palau de les Arts. Recordó cómo le había descrito a Isabella cada curva, cada detalle. La mentira aún dolía, pero ya no lo definía. Se encontró con Marta para tomar un café. Hablaron de trabajo, de la vida, de planes futuros. Había una nueva calma en Javier, una aceptación. Miró la ciudad de las artes, no como un sueño lejano o una promesa rota, sino como lo que era, una obra humana, impresionante pero imperfecta. Como él, como la vida. El eco en su interior no se había ido, pero ahora, en lugar de resonar en el vacío, empezaba a encontrar nuevas notas, más tranquilas, más reales. Las notas de una vida que, a pesar de las ruinas, volvía a construirse, ladrillo a ladrillo, sobre la tierra firme de la verdad.